Seguimos sin explicaciones del Infonavit sobre las viviendas abandonadas. Ese es el tema del que nos platicará hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Darío, qué gusto saludarte. Ahora sí, me tocó estar de vacaciones, caray. Así que con mucho gusto platicamos. Pues mira, desafortunadamente seguimos en el mismo tema, seguimos sin información sobre el Infonavit para entender cuál es esta ocurrencia nueva de vender la vivienda abandonada. No tenemos claramente todavía ese proceso que se va a seguir para esos efectos. Y a qué vivienda se refería específicamente el Infonavit, porque como lo hemos platicado, pues al final del día la vivienda abandonada no necesariamente es propiedad del Infonavit, sigue siendo propiedad de los trabajadores y en el caso último de los trabajadores, no solamente que contrataron el crédito y lo abandonaron, sino los trabajadores en general en su conjunto, en el patrimonio de ellos. Entonces, tenemos que tener esta visión clara, Darío. Se ha hecho por diferentes medios un llamado al director del Infonavit y pues obviamente han sido sordos sus peticiones. Las peticiones que le han hecho han caído en oídos sordos o por lo menos en total ignorancia, una respuesta a las mismas, ¿no? Entonces, esto sigue preocupando, Darío, y sigue preocupando de forma importante porque sigue generando incertidumbre en los procesos de inversión. Como lo hemos platicado tú y yo en una gran cantidad de ocasiones, el negocio inmobiliario de construcción de vivienda requiere de certidumbre para poder ejecutarse. Y en la medida que este gobierno siga cambiando las reglas sin ninguna certidumbre, pues entonces seguiremos con una déficit de vivienda importante en todos los niveles socioeconómicos, particularmente el de vivienda de interés social, y eso va a hacer que los precios sigan subiendo, que sigan subiendo las rentas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay vivienda suficiente para que las personas puedan comprarla y poder hacer su patrimonio, vivirla o rentarla a aquellas personas que no estén interesados o no puedan comprarla, porque recordemos que no todas las personas son propietarios de sus casas o van a ser propietarios de sus casas. Entonces, esta desafortunada ocurrencia del ingeniero agrónomo que es responsable de quebrar Pemex más allá de lo que jamás había estado, pues sigue siendo un problema muy delicado para la industria, sigue siendo un problema muy delicado para los mexicanos de calle, de a pie. ¿Por qué? Porque al final del día no están encontrando la vivienda necesaria para satisfacer sus necesidades, repito, de compra o de renta. Y como tú sabes, lo hemos visto en otras ocasiones, el proceso de vida de una persona está involucrado en una serie de compraventas que hace a lo largo de la misma, en la que va comprando una casa pequeña, una mediana, una más grande. Y esa casa usada, que se pone en el mercado y se va a ocupar ahora por otra persona, siempre requiere, la mayoría de las veces, no siempre, la mayoría de las veces, que exista vivienda nueva para que se vaya sustituyendo y entre en este ciclo dinámico de la vivienda. Y hoy en México, con las cifras que tenemos de histórico de vivienda, tenemos en la CONAVI y demás, no se está viendo, y Canadevi, por supuesto, la Cámara de la Construcción de la Vivienda, Cámara Nacional de Vivienda, pues no estamos viendo la construcción de vivienda nueva y eso sigue generando una presión sumamente importante. Entonces, en lugar de estar haciendo estas cosas a medias, más bien ojalá fueran a medias, como una idea sin sentido, y estuviesen diseñando políticas públicas enfocadas a generar esa certidumbre que se requiere para que las personas físicas y morales inviertan en la construcción de vivienda y se genere un mercado de vivienda sano, en donde haya vivienda nueva que pueda ser absorbida por el mercado en precios más razonables. Pues estos cuates de Morena se han enfocado y siguen enfocándose en generar la incertidumbre necesaria para que no haya inversión. Y eso, pues evidentemente a nadie nos sorprende y pues claramente el Infonavit, que es, como lo hemos platicado tú y yo, un activo de los trabajadores muy importante, con un activo, o sea, un activo de más de 2.4 billones de pesos. Ese es el activo del Infonavit, de hecho es un poquito más, son 2.6 billones de pesos, de los cuales más o menos alrededor de 1.95 están en créditos hipotecarios otorgados, pues realmente desalienta el crecimiento económico de una industria que tiene un impacto enorme en el PIB nacional y un impacto enorme, una gran cantidad de industrias
generadoras de empleo, generadores de impuestos. Y eso, pues al fin del día, Darío, nos tiene inmersos en una profunda mediocridad en una industria y con un instituto que debería ser un motor generador de riqueza para los mexicanos en sentido amplio. Y pues así estamos, Darío. Ahora sí que este es una actualización de la situación que hemos venido platicando tú y yo en tus programas y al final del día seguimos en las mismas sin información, sin claridad y generando incertidumbre. Y sobre todo con una negativa absoluta al Infonavit de salir y explicar con detalle, hablar, tener una interlocución, porque pues, básicamente el momento que les cuestionemos dos o tres cosas muy básicas, se va a notar que no tienen nada preparado y que lo que están haciendo son ocurrencias sin sentido, nada más para generar la nota o generar o hacer parecerle a la presidenta que está trabajando este señor, pero la realidad es que no estamos nada bien. Fernando Sotohaj, fundador de Tu Hipoteca Fácil, te agradezco como siempre tu colaboración. Buenas tardes. Un abrazo, querido Darío. Otro para ti.